Bienvenidos una vez más a Sí o No, un podcast de cine. Como siempre, estamos acá con Seba Lazarte. Seba, ¿cómo andás y en dónde te podemos encontrar? Martín, ¿cómo andás? Me pueden encontrar en cineexplicado.com y si no en Cineexplicado en YouTube. Perfecto, me pueden encontrar en ganizo.uy y en La Vida en un Cine. Y hoy estamos hablando de una película muy particular, un estreno bastante curioso, no es un estreno que suele verse por las carteleras. Estamos hablando de Érase una vez un genio. I like it. Whatever it is, I'm sure it has an interesting story. So, what will you wish for? What is your heart's desire? I do have a question. What does one do with 3 wishes? You'll see. Esta película, dirigida por el australiano George Miller, es la historia de una académica que en viaje a Estambul descubre en un bazar una lámpara, una de esas, sí, una de esos, uno de esos recipientes Sí, mágicos o en sea, donde supuestamente me parece que es una lámpara, entre comillas, sí, por cómo lo sí, tiene una conocemos, forma más pero de parece una botella. botellita, es una Sí, botellita. tiene más forma de botella. De las dos formas, igual en la leyenda ocurre exactamente lo Ujú. mismo. Luego de romperla, sale de allí la encarnación de un genio que le promete 3 deseos a cambio de su libertad. Sin embargo, esta estudiosa no está tan obsesionada con la idea de los deseos, sino más bien con la idea de lo que el genio tiene para contar, ¿no? La vida de este genio y por qué hace 3000 años que está en esa botella. Por lo que el genio comienza a contarle su historia de vida a través de diferentes historias, en las cuales muchas de ellas lo tienen como protagonista o a veces lo tienen como una especie de acompañante de otras historias, pero todas ellas que terminan en una conclusión inesperada cuando la mujer pide finalmente su deseo. Eh, es una película que yo cuando salí de verla pensé qué, qué daño le hace el tráiler a esta película, ¿no? Yo, yo te dije, vos me habías dicho eso, y lo gracioso fue que yo viendo el tráiler, uno ya tenemos una edad y vamos. Y hay que ir viendo ciertas cosas de darse cuenta. Yo vi el tráiler y dije, ok, esta es una película muchísimo más extraña de lo que ya parece. En cuanto a estructura, dije, esto seguramente van a ser una película de viñetas, una película de justamente de otras historias, mostrando de alguna manera imágenes muy interesantes, pero muy distintas unas de otras. Y yo decía, ok, esto va a ser una película sobre narraciones por lo que estamos viendo. Y en realidad la película es eso, pero a su vez tiene casi que una segunda mitad, llamémosle, que también era algo que no esperaba. Así que igual fue algo que me sorprendió de alguna manera. El tráiler me parece que es un buen tráiler, pero es cierto que no te prepara realmente para la película que tenemos acá, me parece. Que no es tan fácil de vender. No, para nada. Eh, es una película que aparte eh, tiene muchas vertientes y sobre todo son bastante antagónicas, ¿no? Tiene todo lo que tiene que ver con el despliegue técnico, artístico, Ujú. todo lo que tiene que ver con esa locura visual y también con una historia que es bastante más eh, tranquila de lo que uno podría suponer, ¿no? Es una historia romántica, es también una historia tierna dentro de todo un envoltorio muy estruendoso, ¿no? Ujú. Está bien lo que. Es como fue. Entendí que te costó encontrar la palabra, pero no está mal llamarla como una película tranquila, como un poco pasiva, cuando en sí es una película que por momentos carece de algún conflicto, o quizá que hay un conflicto en el aire que como que sabemos que hay que resolver,
pero la película a veces es como que está contando sus historias, está narrando como otras cosas, está siendo interesante por otros lados, que nos distrae un poco del hecho de que en realidad argumentalmente no está pasando tanto. Yo eso es lo que interpreto cuando decís como tranquila o pasiva, porque es una película que en realidad, claro, mucho tiempo está como contando otras cosas, está narrando otras historias además que la principal, digamos. Sí, sí, sí. Es que en realidad es muy curioso cómo hay como un contraste tan fuerte entre la historia principal y las historias que van surgiendo, ¿no? Porque la Sí. historia principal transcurre toda o casi toda, ¿no? Excepto el final, en un cuarto de hotel. Y Ujú. las otras son como un despliegue de efectos especiales y filmadas, bueno, no deben ser en locación porque no debe haber mucha locación, No, no creo. pero sí en algún lugar amplio, con mucha gente, con muchos efectos involucrados. Ujú. Es como que todo es bastante diferente, pero igual sirve para un poco oxigenar la trama, ¿no? Oxigenar lo que el espectador ve en pantalla. Sí, a ver, está bien, oxigena en sí lo que es la película. em, que claro, esas historias, esas narraciones, yo siempre digo lo mismo, pero son casi, viste, las típicas viñetas en el medio, aunque estas son bastante más extensas porque tienen un 50% de la película. Está bien aclararlo, no es ningún spoiler, está bien aclararlo como para que uno entienda también lo que estamos, con lo que estamos tratando. Y es cierto que son muy, claro, son muy distintas a lo que vemos en el presente de la película. Son muy diferentes, pero a su vez, digo, por eso también el tráiler lo muestra tanto esas imágenes. Son muy atractivas, como decís. Porque esta, primero que nada, y me parece aclarar esto antes que todo el resto que me parece un poco más interesante de hablar, pero también más conflictivo. Lo que sí me parece que está muy bien, funcionando muy bien acá, es todo lo que refiere, digamos, cinematográficamente hablando, esta película me parece fantástica. Justamente Sí, sin dudas. esas dos diferencias, cómo muestra sus historias, cómo las narra. Incluso me parece una película que constantemente tiene ideas de montaje, obviamente preparadas, cortando de una imagen a otra de forma muy interesante, o sea, claramente muy preparado. Utilizando efectos digitales, sí, obviamente, pero de una forma artística muy linda, muy buena. Diciendo, bueno, tengo la posibilidad de tener, de crear estas imágenes, bueno, vamos a crearlas con amor, vamos a crearlas con ingenio, con ideas. Es una película que todas esas cosas suman y hacen a todo lo fantástico. Porque esta en realidad me parece que es una suerte de fantasía adulta, digamos, Sí. y utiliza el cine, digamos, para darle como esa connotación de fantasía, para hacerla como mágica, más que nada, digo, utilizando, me parece, imágenes muy bellas. Mismo miro el afiche, miro el póster y me recuerda un poco, es casi el afiche parece una especie de cuadro, es un Sí. poco la idea. Y la película tiene un poco de eso, tiene momentos donde casi nos metemos en una especie de cuadro muy distinto a todo lo demás, es otro arte el que vemos en esas historias y eso me parece que está muy bien planteado. Y te diré que me parece que es lo que no falla en la película, para nada. No, sin duda la parte estética es una parte muy importante, es una parte muy lograda. Como siempre, siempre pasa eso en el cine de George Miller. Ujú. Me parece, yo cuando pensaba el otro día esta película, y cuando escribí un poco de esta película, pensaba que es una película que es a su vez tremendamente particular y tremendamente distinta, ¿no? Sí. O sea, es una película que este director nunca hizo de esta forma, pero a su vez no podría haberla hecho otro. Me Sí. parece que entra dentro de una carrera muy multifacética, muy curiosa. Siempre es un director que siempre ha sorprendido también con las cosas que hace, ¿no? Desde, bueno, las primeras películas de Mad Max, que ya de por sí son todas muy distintas entre sí, pasando por otras películas un poco distintas, un poco totalmente, Es que, a ver, o sea, totalmente diferentes entre sí, porque hizo Babe, El Cerrito sí, Valiente, sí. Happy Feet.
Después hizo una película, hizo muy poco él. Es que no Hizo es una lo que iba a decir. hizo una película que también a mí mucho no me gusta, pero me parece una película que, bueno, que es Las Brujas de La Eastwick. bruja de Dewey, sí. Después hizo algún drama ahí, pero muy poco conocido. Después volvió a reinventarse con Happy Feet Ujú. y una secuela infame. Y lo último que había hecho era, bueno, el regreso de la saga Mad Max eh, con Furia en la carretera, ¿no? Una película que fue una maravilla y también un regreso en forma. Sí, claro, yo miraba lo que te decía, la filmografía de él, la mitad es Mad Max. Sí, Él es el director de alguna manera, muchos se lo reconoce de esa manera, es el director de Mad Max. Con todo lo que eso conlleva, que casi todo creo que es bueno. Y tiene también, claro, esas particularidades, especialmente por lo general al cine infantil. Acá, en realidad te diré que no se aleja, es lo que decías vos, es como una película que parece atípica para el director, pero a su vez no lo es tanto cuando él tiene tantos desvíos hacia donde quiere. Y también tiene en realidad desvíos a, sí, cosas más infantiles, cosas más fantasiosas. Y esto en realidad, si bien es desde un tono mucho más adulto, tampoco está tan lejos. Entonces es como que, no sé, no me resultó tan raro decir, quizá alguien si solo lo conoce por Mad Max y nunca se enteró realmente de quién es George Miller, cuando mirás la página de IMDb y ves que tiene Babe, el chanchito, sí. ya ahí entendés muchas cosas, pero si no sabes eso, por ejemplo, esto te puede resultar muy curioso. Pero no, él está ahí por esto que hablamos y él está ahí también por lo que te digo, porque justamente cinematográficamente hay alguien eh, con mucho interés, con mucha capacidad y con mucha visión, porque realmente pone unas imágenes en pantalla que son son inspiradas, claramente hay un trabajo de alguien muy hábil atrás de la cámara como es él. Y como no vemos muy seguido, que es cierto en las películas como, bueno, Happy Feet quizá un poco, pero es animada. En las películas de Babe no creo que no tenía mucha... No tenía No las mucho... recuerdo, vos sabés, no Yo las recuerdo la recuerdo. Son películas primera, que, sí, son películas yo no la que recuerdo cinematográficamente muy hábil, no, pero pero, no, pero incluso, a ver, si uno se pone a pensar, Happy Feet tenía cierto, o sea, a ver, ganó el Oscar Happy Feet tenía. y tenía momentos de audacia. Ujú. Yo recuerdo un momento muy particularmente poderoso que era cuando mezclaba la animación con acción real. Es verdad, había algo de eso, sí. En un momento cerca del final, que era como un momento que el protagonista estaba en un zoológico. Sí, Este, sí, en un acuario, ¿no era? Sí, un acuario Sí. cerca del final. Sí. O sea, era una película virtuosa también, incluso dentro de lo que es una película animada, de, bueno, y familiar, pero una película que tenía también su arriesgue, tenía su apuesta, y me parece que eso es lo que caracteriza siempre el cine Ujú. de George Miller. O sea, justamente por eso la película que menos, las películas que menos tengo de él en mi mente son las que menos apuestan. Las Brujas de Eastwick, las de Babe, también un poco Mad Max 3, que me parece una película menor. Es cierto. eh, Ujú. pero las otras son películas que siempre hay un riesgo. Y esta película es un enorme riesgo, Es es un un riesgo enorme riesgo por varios lugares. por varios motivos. Es un riesgo, primero artístico, Ujú. porque es una película que se anima a ser diferente, a ser una historia de amor dentro de lo que es una narrativa fantástica. Eh, También una película bastante intelectual, ¿no? Ujú. Una película que es una celebración de la narración en todas sus formas, ¿no? La narración escrita, la narración hablada y también la narración eh, cinematográfica. Sin duda, sí. Después, es también una película difícil de vender, como bien decís, eso también, sobre todo en el cine de hoy, sobre todo con el presupuesto que esta película tiene, que me parece que es más de 60 millones, Fua, es sí. es un Sin riesgo duda es un enorme. riesgo. Entonces, ya es aplaudible eh, esa intención constante de algo diferente y de hacer un riesgo con eso. Ujú. Es que todo lo que decís estoy de acuerdo y todo lo que decís justamente es lo que más me fascina de esta película y me gusta. Porque porque me parece que es una película que en ejecución tiene sus problemas, porque la estructura me parece un poco problemática. Te diré esto, obviamente no tiene nada que ver con mi opinión, pero es algo que noté. Yo te dije incluso que hacía mucho tiempo que no veía una sala tan desconcertada
cuando la película terminó. No, no necesariamente porque el final no cerrara, o a mí me pareció que era algo que constantemente estaba en el aire, que había como un desconcierto de quien la estaba mirando, porque era una película muy particular en cuanto a estructura, en cuanto a la presentación, en cuanto justamente a lo que es, a una película que decide ponerse a contar cuentitos y después centrarse un poco en su trama y después terminar. Entonces en ese sentido es bastante particular y me parece que en cuanto a estructura, en cuanto a guión, eso es un poco problemático y también trae también a veces unos momentos de montaje para mí un poco cuestionables, como a veces la película me parece que no tiene muy claro dónde ir en cuanto a montaje, si bien me parece que cumple con todo lo que tiene que cumplir en cuanto a historia, pero sacando eso, que son me parece detalles y son cosas que me sacan un poquito de la película Sí. o la hacen particular también, que no me parece tan mal. Que es, o sea, es algo que yo veo también un poco en la última película que habíamos comentado, en Nope, Sí, sí, eh, sí. que es esa cosa de más o menos a la mitad de la película inventarse un lenguaje distinto. ¿Ves? Eh, Exactamente, sí, exactamente. Es porque yo que hace noté, lo mismo que Nope, sí, de yo hecho. noté Sí. que hay algunos cuentos que están como separados, incluso ellos mismos en capítulos, o hay como sí, algunos cortes que no llevan a ningún lado, ¿no? Pero me parece que esa especie de querer a mitad de la película cambiar de forma narrativa, ¿no? Que es lo que pasaba en Nope, que de repente comenzaba de cierta forma y a la mitad comenzaba a separarse por capítulos. Sí, igual te diré que acá los capítulos, que si bien, a ver, los capítulos existen como tal de siempre, acá me desconcertaron más en un momento, pero me parece que al final de la película tuvieron una coherencia Sí, mucho sin mayor, por dudas. ejemplo, que la Que que Nope. tenía Nope, que era simplemente un orden que me parecía curioso, pero no me parecía tan efectivo. Igual no deja de, digo, por más que me cierre más al final de la película, no lo cuestione tanto acá. Igual es cierto que hay un desconcierto mirando la película, que eso es tan bueno como curioso. Ahora, quitando esos detalles que tengo y que son cosas que quizá me sacan de la película o no me cuadran del todo mirándola como todo, la realidad, lo que sí me fascina y lo que sí adoro es lo que vos dijiste. La película tiene un interés enorme y una adoración por justamente el hecho de contar historias. Es una película sobre historias, sobre Sí, contar historias. Y construye para mí una especie de romance clásico, no, de romance trágico, perdón, sí, alrededor de la narración de historias también. Me parece que habla también cómo las historias nos acompañan, que me parece como una especie de mensaje fuerte, así como muy bello. Me parece que la película tiene ahí alrededor de toda esa base, me parece que es preciosa. Claro, me parece una película muy linda, que me llega, que me parece sí. muy tierna. Que bueno, le ganan, me parece que A esos mí, yo te voy permisos que se da. sí, yo te voy a decir una cosa que a mí no, que no mencionaste y a mí es lo que más un poco me hizo un poco de ruido, A ver. que es cierta especie de aceleración en los minutos finales. Sí, 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 sí. Como que de repente yo estoy mirando un cuento y como que se dieron cuenta que había que terminarlo y faltaban 10 minutos para terminarlo, Sí. entonces comenzamos a hacer todo muy rápido. Y me parece que ahí se acumulan un montón de escenas y un montón de situaciones que me parecieron que iban particularmente muy apresuradas dentro del cuento. Es que lo gracioso fue que 5 minutos antes de terminar la película, yo estaba. Porque claro, había hecho esa aceleración, ese desconcierto de no estaba muy claro qué es lo que estaba haciendo la película. En un momento me pareció que empezó a acelerar y empezó a estancarse a la vez. Y yo me quedé pensando, ok, no tengo muy claro a dónde estamos yendo. Lo cual me colocó en un lugar medio, claro, estaba pensando exactamente lo mismo que vos. Lo que pasa que a mí el cierre de la película fue como que me tranquilizó decir, ok, estábamos haciendo esto. Para Sí, llegar al final, en el final, para llegar a este lugar, es lo que te digo, hubo algunos tropiezos, como es eso, la aceleración claro, pero lo que pasa también es una aceleración de un tercer acto
que es completamente diferente al resto de la película. Entonces tampoco te puedo decir que estaba acelerado cuando no estaba muy claro Claro, no cuál estamos era el claros ritmo, ¿no? cuál era, sí. Claro. Pero dentro de todo, bueno, es una objeción menor cuando uno cuenta una película con una filosofía y con un pensamiento tan particulares, ¿no? Ujú. Que a su vez es un salto al vacío, pero es una película que siempre interesa, que me parece que está bien actuada, me parece que que tiene imágenes muy arrebatadoras, muy dignas de Tiene ver en muy buenas cines, imágenes. Muy buenas imágenes. y eso un poco puede excusar los fallos dentro de una obra que es claramente imperfecta, pero que también es claramente una apuesta. Ujú. Una apuesta y que tiene mucho éxito, tiene muchos hallazgos. Me parece que es una película eh, que es como una suerte de ventana en la filmografía de George Miller. Yo particularmente no la esperaba. No me acuerdo si había sido muy anunciada esta película No, cuando se armó. salió un poco de la nada. Sí, salió un poco de la nada en Cannes. Dijeron, bueno, tenemos esta película de George Miller. Y me parece que es interesante porque es un director que no tiene mucho cine en su filmografía. Era un director que justamente ahora estaba entre Mad Max, entre una y otra, porque ya Ujú. habían anunciado que iba a ser el spin-off, que era Furiosa. Pero me interesa más de George Miller. Lamento que no haya más películas de este estilo y aparte de George Miller, ¿no? Es Y me que parece interesante que esté esta. Es que es eso mismo, o sea, lo que sí lamento es cierto, que no haya más películas de este estilo porque es como un... es algo muy particular, la fantasía, porque llamémosle así, o la fantasía o incluso el romance sumamente adulto, porque si Adulto. bien tiene partes como infantiles, pero me parece que esas partes Son menores. son menores y son también parte un poco de esta suerte de fábulas o suerte de fantasía. Sí, Pero en todo lo demás, especialmente en temáticas, me parece una película muy adulta. eh, Porque cree mucho en lo que. Me parece que cree mucho y por eso me resulta también muy tierna y me llega. Cree mucho en lo que está contando. Cree mucho en el mensaje que quiere dejar. sí, Y en esa parte me parece muy lograda. Me parece fascinante y me parece muy distinta. Estaría bueno ver más cosas así, es cierto. Estaría muy bien. Pero como decís vos, son apuestas que es muy raro ver. Es más, es tan raro que me resulta, mirando la película, me resultó muy extraño llegar a ver esto en una sala de cine. Con estos actores, con estos efectos y tal. Son como ese tipo de películas que llegan una vez cada 2, 3 años. Como alguien que, no sé, se enloqueció y dijo, sí, sí, vamos adelante con esta película que es muy difícil de vender que bueno, está bien lo que dijiste vos, es una ventana en la filmografía de George Miller, es cierto, y también me parece que es una ventana porque él abre la ventana y deja salir como un montón de talentos, como que tiene un espacio para decir, bueno, todas estas ansias, este poder cinematográfico que tengo y muchas veces no puedo usar capaz, porque lo tengo que usar para explotar autos y destrozar y destrozar sí, un destrozar montón todo. de cosas en el desierto. Dice, bueno, voy a aprovechar, en este momento voy a intentar meter todo lo que pueda acá, y me saco las ganas, digamos. Me parece una película para George Miller que es tipo, bueno, quería hacerla, me saco las ganas, la hago metiendo todo lo que puedo y dejo el mensaje que quiero dejar. Entonces, esas cosas la verdad que me llegan más es una película, vos lo dijiste, es imperfecta. Pero me parece que la propia película lo sabe muy bien. Sí. Y bueno, a mí me parece que es un sí. Es una película Ujú, interesante, es una película que aparte propone cosas, propone reflexiones hasta metafóricas, ¿no? De lo que es la vida moderna, de lo que es el amor en los tiempos de la modernidad. Me parece que eso, dentro de todo y dentro de una película que aparte abarca cosas tan épicas y cosas tan diferentes, es muy agradable y llega de forma muy clara, ¿no? ujú. Incluso me parece, sí, para mí obviamente también es un sí. Es un sí que es gracioso como me sentí, salí de la película con tantos problemas y a su vez eh,
lo que estaba haciendo me parecía tan admirable que cualquier tipo de problema es como que me lo iba a callar por el simple hecho de que hizo cosas que me llegan mucho y que no es común ver. En ese sentido es un sí, es una película que hay que ir con la mente abierta, pero también como mirando otras cosas, no sé cómo decirlo, o sea, no esperar una estructura habitual, no esperar, digo, por más que esté Idris Elba, de Tilda Swinton, es una película de $60 millones, Sí, es una película atípica en muchos sí, aspectos. extraña, sin duda. Es extraña, claro, es extraña, pero justamente también esas cosas son las que la hacen fascinante. Me molesta, es cierto, yo muchas veces digo, es feo cuando alguien dice, o sea que parece que estás describiendo una película mala, pero lo mirás como, no, pero es interesante, no sé qué. No, no, me parece que hay mucho acá, mucho No, rescatable. no, me parece una muy buena película. No es como que es mediocre, es problemática simplemente y es particular. Pero lo que quiere hacer, me parece que lo logra, el destino a donde llega, y además me parece que llega de una manera que no juega con, me parece que el final de la película me parece que no juega con el espectador. A Sí, mi ver es muy claro, pero no lo dibuja desde una completa obviedad como lo podría hacer otra película, lo cual me parece que está muy bueno también. Me parece que son esas cosas también las que desconciertan un poco a una sala, como te digo que pasó. Pero es lo que pasa con este tipo de cine, que si uno capaz que no está preparado, no tiene muchas ganas, lo agarra desprevenido esta película y no te cae muy bien. sí, sin Pero, dudas. eso no deja de ser que hay mucho a valorar acá. Sí, opino lo mismo. Por lo tanto, creo que podemos dar por concluido, si te parece, este capítulo. Seba, decinos nuevamente en dónde te podemos encontrar. Me pueden encontrar en cineexplicado.com y si no en Cine Explicado en YouTube. Perfecto, ahí me pueden encontrar en La Vida en un Cine, en eso.uy y en todos los lugares en donde publicamos este podcast que hemos dado a llamar Sí o No. Muchísimas gracias por escucharnos y hasta la próxima.